Pues empezamos a grabar, Tasca. Estamos grabando. Bueno, pues buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a esta primera clase después de las vacaciones. Ya he pedido disculpas offline por no haber podido grabar clases en las vacaciones por aquello de los niños, el campo y la precariedad conectiva. Pero bueno, estamos acá con propósito de enmienda y dispuestos a atender vuestras acuciantes dudas. Esta es una pregunta que planteaba Jesús, que recordar, un compañero de Estética y Teoría del Arte, y la idea es contestársela. Vamos, él la planteaba de un modo un tanto más tramado, ¿no? Él decía, al fin y al cabo, después de haber estado trabajando, pues tanto la República de los Fines como seguramente el libro de Christoph Menke, lo escribo aquí en el chat por si alguien queréis echar una ojeada. Menke tiene un estudio muy bueno sobre autonomía y soberanía, que tira de Derrida y otros cuantos filósofos más sesudos que nosotros. Y bueno, de alguna manera, después de haber trabajado todo eso, todos estamos de acuerdo en que la autonomía de las facultades, lo que hemos explicado tantas veces, ¿no? La autonomía propiamente que empieza con la Ilustración, ¿no? Y la que permite que tengamos una ciencia que no se someta a los dictados de los teólogos, de los mulás, de los poderosos, y que permite que tengamos una erótica que por lo mismo no se pliegue a las exigencias de la moral dominante, o que no tengamos un arte efectivamente que se pliegue a los dictados políticos o sociales hegemónicos, ¿no? Esta autonomía, que es de la ciencia y demás cosas y también del arte, finalmente es poco menos que irrenunciable para nosotros, ¿no? Pero al final, y a poco que uno deje de ser pues lo medianamente hipócrita que solemos ser al tratar cosas de arte contemporáneo, pues te das cuenta de que buena parte de lo que ha acabado siendo el arte autónomo resulta poco menos que infumable, o sea, poco menos que intratable, carente de interés de entrada para la mayor parte de las personas. Siempre nos dicen, a no ser que tengamos una formación extraordinariamente elevada en no sé qué lenguajes y tal y cual, y que nunca sabes si es una gran excusa o es verdad o pueden llegar los tiros, ¿no? Entonces la pregunta que nos hacíamos iba justo pues por aquí, ¿no? Y no sé si recordáis, en la clase que dimos una clase, ¿verdad?, sobre la teoría clásica de la acción. Sí, claro, la de la mimesis praxeos, la de la imitación de la práctica, ¿os acordáis? ¿Alguien se acuerda? Bueno, da igual, el caso, creo que dimos una clase en que hablábamos de Aristóteles, si no, pues habrá que darla. Igual me lo he inventado, esto es que es tremendo. Bueno, pues da igual, por si no la he dado o nuestros oyentes no se acuerdan, repito la idea básica. Aristóteles decía que el arte era la imitación de una práctica. Lo escribo aquí abajo, en así griego de pueblo, mimesis praxeos, la imitación de una práctica. ¿Y a qué se refería con la imitación de una práctica? Pues se refería a que una práctica, una praxis, un hacer característico, era aquel hacer, seguro que os acordáis de esto, era aquel que hacer, aquel modo de hacer, efectivamente alguien habla de los modos de hacer, aquel modo de hacer que caracterizaba de modo innegable a un determinado personaje en una determinada tesitura. Por ejemplo, cuando Aquiles, hablábamos de la película esta de Troya, la de Brad Pitt, cuando Aquiles elige irse a la guerra sabiendo, porque su madre, que es muy lista, le avisa que va a morir, asume que ese morir en Troya precisamente es lo que le va a hacer inmortal, es lo que le va a dar la fama inmortal, que no la va a tener porque sea un gran héroe y un matón y todo esto, ¿no? Sino que va a conseguir ser aquello que tiene que ser, va a hacer aquello que tiene que hacer, va a hacer lo que debe, ¿verdad? Ese hacer lo que debe, ese hacer lo que constituye su quehacer, es una práctica, me decía, es una praxis. Pues bien, para Aristóteles, esta era la idea, el arte funciona imitando estas prácticas, imitando estas praxis, ¿verdad que sí? Claro, por eso os remito el ejemplo para que os acordéis. Pues bien, lo que decíamos en aquella clase era que Aristóteles insistía en esto y decía que había que imitar una praxis a través de una forma, a través de un mitos, decía él. Un mito, la palabra me la misma raíz que mito, ¿no? A través de un mitos, de una forma que era una forma reconocible por nosotros. Entonces, él decía, a través de ese mito imitamos la práctica del héroe, era como una doble imitación. Y lo que decíamos en aquella clase es que si el artista o el arte, no imitaba una acción, no imitaba una práctica, entonces era un arte irrelevante, porque no nos decía nada. Y peor aún, o al mismo nivel de peordidumbre, si el arte no imitaba esa práctica a través de una forma,
con la que nos pudiéramos acoplar, entonces era irrelevante. Digo, pero insignificante. Repito, os recordáis, ¿verdad? Lo que decíamos era, el arte consiste, en la definición clásica, ¿verdad?, en la imitación de una práctica a través de una forma. Si bien en algún caso da en no imitar una práctica, entonces es irrelevante, porque no dice nada para nosotros, y si no lo hace a través de una forma con la que nos acoplemos, que nos reconozcamos de alguna manera, una forma dramática, una forma poética, narrativa, lírica, como queráis, si no lo hace a través de imitar una forma, entonces es insignificante, porque no logra engancharnos en el nivel meramente semántico, no siquiera. Vale. Con esto quería enganchar para contestar a la pregunta del compañero. ¿Por qué? Porque lo primero que sucede en la autonomía ilustrada, y eso estará bien que repaséis la República un poco y vayáis indagando ahí un poco en las fases, lo primero, perdona Romero, tenemos que identificarnos con la práctica que el artista describe. Esto es Aristóteles, no lo digo yo, a ver si me vais a confundir. Tenemos que identificarnos con la práctica que el artista recoge, Aquiles, Antígona, Quijote, y hacerlo a través de una forma que es la que el artista usa para vehicular esa práctica, para de alguna manera explicarnos, hacernos acoplarnos con esa práctica. Porque la práctica tal cual es inasible. O sea, el espíritu, que dirían los franceses, la cualidad sin nombre que tiene esa práctica de ser Homero, de ser Ulises, o de ser Aquiles, o de ser Antígona, eso no hay manera de aprehenderlo, no hay manera de captarlo. Solamente se puede hacer a través de un cuentecillo, de una forma externa, de algo con lo que nos podamos acoplar. El buen artista es el que identifica entonces una práctica y la asimila, la vehicula, la encarna, la materializa en una forma susceptible de acoplarse con nosotros, una forma con la que tenemos cierta familiaridad. Recordad que siempre decimos que el arte es siempre un juego entre familiaridad y extrañamiento, entre aquello que nos es algo medianamente familiar para podernos acoplar con ello, para poder empezar a acoplarnos, y que no obstante introduce siempre un grado de extrañamiento para precisamente aportarnos algo que nos es en principio a la vez propio y ajeno, ¿verdad? Ese sería el juego. Una praxis, Romero, una práctica en griego es la unión concertada y articulada de un discurso y una acción. Cuando hay discurso y acción coordinados tenemos una praxis, y el arte es la mímesis de una praxis a través de una forma, ¿vale? Pero esto era una breve introducción que al fin y al cabo creo que ya hemos metido en alguna otra clasecilla para meternos en harina hoy, que era por qué, siendo la autonomía una idea tan interesante, resulta el arte autónomo tan infumable. Pues bien, ¿a dónde iba? Lo que nos vamos encontrando con la autonomía ilustrada, si recordáis, os ponéis un poco en tesitura, es que de alguna manera va habiendo poco a poco una cierta autonomía de los repertorios, por así decir, ¿vale? Es decir, los conjuntos de formas, los conjuntos de logros, al fin y al cabo poéticos o formales, de piezas que van constituyendo la cultura estética de la ilustración, se van autonomizando de los discursos morales, religiosos, etcétera, que hemos visto. Es decir, donde más claro se ve es, por ejemplo, el tema de la música, ¿verdad? La música, las óperas dejan de tener obligatoriamente que estar consagradas a un tema mitológico o de cultura clásica y tal, y empieza la ópera bufa, la ópera italiana de coña, con temas más o menos chuscos. La narrativa ya deja de tener que ser necesariamente pues, los libros de caballerías, qué sé yo, las narraciones de personajes de alguna manera encumbrados, para convertirse en historias pues que no tienen por qué ser ejemplares ni nada. Y ahí lo que vamos haciendo es construyendo un repertorio, es decir, una colección de formas. Sabéis que manejamos esa noción de repertorio en este sentido, una colección relativamente estable de formas que es autónomo. El repertorio de los pornógrafos es autónomo, el repertorio de los músicos de la ópera bufa es autónomo, el repertorio de los jardineros que ya no hacen jardines para el rey, sino para los pequeños burguesillos que contratan sus jardines orgánicos y naturales, es autónomo. Entonces, la idea que de entrada nos es interesante, volviendo a la pregunta, es una idea que de entrada supone una autonomía de los repertorios, una autonomía de los conjuntos de formas, ¿vale? ¿Cuál es el problema? El problema es que una vez conseguida esta autonomía de los repertorios,
con la Revolución Francesa y con el romanticismo y tal, vamos asistiendo a lo que hemos visto en la República, es decir, a un recambio de la formulación de autonomía. En gran medida porque una vez conseguida esa autonomía de los repertorios ya no tiene demasiada energía revolucionaria o demasiada capacidad de impacto, y hemos visto con los jardines, por ejemplo, e incluso con el tema de la guerra, ¿no? Como esa autonomía de los repertorios deja de ser grandemente relevante. ¿Qué es lo que trae la autonomía moderna? Pues podemos formularlo de dos maneras. Una manera sería decir que lo que supone la autonomía moderna, ya lo estaréis adivinando quienes conocéis mis vicios conceptuales, lo que trae la autonomía moderna sería una autonomía de las disposiciones. La autonomía ilustrada supone una autonomía de los repertorios, de los conjuntos de formas. La autonomía moderna, la romántica, supone una autonomía de las disposiciones, es decir, de las inteligencias, de las generatividades, de las disposiciones que cada personilla de cada cuerpo, que cada artistilla o aprendiz de artista tiene dentro de sí. Esto así dicho, pues es muy simétrico y es incluso tolerable. Claro que nos interesa también, de hecho, ahí no habíamos metido la pata todavía, ¿verdad? Claro que nos interesa que los artistas, claro, lo que llamaríamos la individualidad, que es una palabra bastante apestosa en la historia filosófica, pues podríamos llamarle la autonomía de las disposiciones. ¿Por qué es apestosa? Porque llamar individualidad siempre remite como una especie de matriz única, como si fuera una especie de caja negra que el mismo Dios o los hados o quien sea encapsulado ahí ya mandado a la tierra, ¿no? En plan Platón, toma, vive una vida y luego me lo cuentas. Al hablar de autonomía de las disposiciones hablamos de inteligencias, hablamos de competencias que son transversales, que son comunes a muchas personillas, ¿vale? Entonces, aquello que es autónomo en mí como artista romántico, recordad la noción de genio de Kant, aquella forma mediante la que la naturaleza da reglas al arte. Pues esa forma mediante la que la naturaleza da reglas al arte es un tipo de inteligencia, un tipo de sensibilidad que tengo yo y tienes tú, Romero, y tiene Medina y tiene no sé cuántos más. Y esos no sé cuántos conformamos una pequeña comunidad de espíritu que compartimos una misma sensibilidad y le damos autonomía. Con el romanticismo cogemos esa autonomía, por eso en el romanticismo aparece la estética de lo feo, de lo sublime, de lo siniestro, de lo abyecto, un montón de pequeñas poéticas minoritarias, si queréis así decirle, pero que forman parte de nuestras cabezas, que forman parte de nuestra constitución corporal y que son nosotros, son parte de nosotros, ¿verdad? Entonces, a lo que hemos llegado, tal como vamos avanzando, siempre intento hacer estos repasos para que no nos vayamos perdiendo el hilo, ¿verdad? Lo que teníamos con la autonomía ilustrada era una autonomía de los repertorios, lo que aporta la autonomía moderna es una autonomía de las disposiciones. Y está bien, y nos parece bien porque ciertamente es una forma de potenciar esa individualidad, como dice Romero, esas inteligencias que al fin y al cabo y sensibilidades que contenemos. Pero ¿qué efecto relativamente perverso tiene esta autonomía de las disposiciones? Sobre todo, tal y como con el tiempo se va acelerando, tal y como con el tiempo el recambio de modas, el recambio de la misma necesidad de producir negatividad, visto que constituía la autonomía moderna, el aceleramiento de esa necesidad de acumular negatividad hace que cada vez esas disposiciones que hemos autonomizado tengan menos tiempo para de alguna manera consolidar su quehacer, consolidar su trabajo. ¿Cuál sería el resultado de unas disposiciones, de unas inteligencias o unas sensibilidades puestas a trabajar y a las que les damos suficiente tiempo para ir consolidando mundo, para ir haciendo su quehacer? Pues aquello que acabarían produciendo serían, adivinadlo, repertorios. Es decir, cualquier conjunto de inteligencias, de sensibilidades puestas a trabajar por libre, sin constricciones y dándoles cierto tiempo, acaban generando formas, acaban generando obras. Y esas obras y esas formas, como si fuera un Tetris, ¿verdad?, van cayendo y van constituyendo repertorialidad. Es decir, van dando cuenta van constituyendo un pequeño sistema de sensibilidad o de inteligencia que da cuenta del mundo, que especifica el mundo, ¿verdad? Pues bien, mi hipótesis para hoy sería que tal y como la modernidad va acelerándose, y eso es un proceso en el que todavía estamos inmersos, ¿verdad? Los cambios a los que nos somete la revolución industrial, el capitalismo, la revolución científica, al principio, siendo trepidantes, se van tomando su tiempo. Pero tal y como avanza la modernidad, esto cada vez va más rápido. Y el mundo efectivamente ha cambiado más en los últimos 20 años que en los últimos 40 o 60, todo esto, ¿verdad? Pues tal como esto va pasando, la autonomía moderna, que era la autonomía de las disposiciones, acaba suponiendo una ciertamente cargante autonomía
ya no de los repertorios, como veíamos antes, sino respecto de los repertorios. Es decir, ya no hay tiempo de constituir repertorios, ya no hay tiempo de consolidar pequeñas culturas estéticas, ya no hay tiempo de consolidar pequeños sistemas de convenciones, pequeños sistemas de normas, si queréis, pequeños sistemas de acuerdos en los que nos podamos encontrar. Esto supone que bendecimos, por encima de todo, vive Dios, la libertad del individuo, las disposiciones, las creatividades, pero no les damos tiempo a generar nada reconocible, nada con lo que nos podamos acoplar. Con esto volvemos, si os place, al viejo esquema aristotélico. Es decir, cogemos esas múltiples prácticas que hay por ahí y hacemos que los artistas, de alguna manera, tengan que configurar su propia práctica, pero no les vamos a dar ni tiempo, ni ocasión, ni históricamente, ni materialmente, a generar ni a reconocerse en unos sistemas de formas. ¿Se ha parado? ¿Cómo que se ha parado? ¿Estoy aquí? Hola, hola. Ya, vuelve. Bien. Esto está tremendo. Además, justo nos ha pillado en pleno orgasmillo teórico. Vamos a ver. Pues a lo que vamos. Lo que estábamos diciendo es que lo que constatamos con el aceleramiento progresivo de la sociedad moderna, de la sociedad de la autonomía moderna, la sociedad burguesa y capitalista, al fin y al cabo, es que esa autonomía de las disposiciones se va convirtiendo, o se convierte, de hecho, en una autonomía respecto de los repertorios. Ya no es una autonomía de los repertorios que existen y se dan y tal, autonomía de ellos respecto al mundillo moral o teológico, lo que sea, sino es una autonomía respecto a los mismos repertorios, respecto a cualquier repertorialidad. Es decir, los artistas y el arte contemporáneo se ha revelado ahora incapaz de configurar repertorialidades, es decir, de configurar pequeñas, aunque sean pequeñas y precarias, totalizaciones, pequeñas y precarios sistemas de formas con los que nos podamos acoplar. Sobremodernidad, pues posiblemente sea una buena manera de llamarle, sí, una especie de sobremodernidad, ¿no? Entonces, esto es dramático. Esto es dramático porque lo que nos hace es que nos tenemos que hacer componendas. Los repertorios, insisto en esto porque es uno de los conceptos que manejamos, los repertorios de una o de otra puñetera manera siempre están ahí. Es decir, al final acabamos haciéndolos como sea, desde cuando hacemos una cena y cogemos el pescado y le ponemos unas patatas y un poco de pan y su ensalada, y eso constituye repertorio, constituye un conjunto estable que hace cierto sentido, ¿verdad? Pero no es lo mismo, maldita sea, tener una cultura gastronómica de narices y una buena nevera a no tener ni una cosa ni otra. Pues bien, la situación en la que nos ha situado el capitalismo, la sobremodernidad, como dice Martínez, o lo que sea, es una especie de situación en la que somos unos perfectos bárbaros con la nevera llena de piedras y de gravilla y sin una receta en la cabeza. Y tenemos que componer algo, ¿verdad? Y tenemos que hacer algo. ¿Qué es lo que acabamos haciendo? De un modo, vamos, si te pones a revisar un poco lo que hay ahí en los museos, el Reina Sofía aquí al lado y tal igual, acabamos haciendo, efectivamente, como dice Zabalza, una especie de exceso de repertorios. ¿Pero en qué sentido? Un exceso de repertorios malísimos. De hecho, cogemos, por ejemplo, con todos los respetos, cogemos a Dalí o a Picasso y tal y cual, que al fin y al cabo no son más que esas individualidades infatuadas a cuyas disposiciones les hemos concedido todo el crédito del mundo, ¿verdad? Hemos dicho, no, usted cree que es usted un genio, usted haga lo que tenga que hacer, ¿verdad? Pues cogemos a esas figuras y de alguna manera cogemos su obra y la intentamos constituir a partir de ahí un repertorio de sentidos, como si todo el mundo fuera capaz de alguna manera de organizarse en torno a las disposiciones de un Picasso, de un Dalí, de un Miró, de un Damien Hirst, yo qué sé, ¿sabes? Entonces ahí tenemos esa especie de como decía Martínez, de exceso de repertorios y de exceso de repertorios sumamente poco recomendables. Quiero decir, ¿por qué? Porque ¿cómo hacemos que una repertorialidad sea recomendable? Pues seguramente porque se va asentando con el tiempo. Vuelvo y una y otra vez a mi ejemplo del flamenco, ¿no? O sea, ¿cómo hacemos que una repertorialidad merezca crédito? Pues porque ha pasado por un montón de manos, porque ha pasado por un montón de cabezas y de cuerpos y ha ido asentándose, solidificándose. Es como si sueltas el agua por un huerto, ¿verdad? Pues por donde primero echas, ves el agua que va por aquí, por la tierra, por allá, y no te puedes creer que eso se vaya a convertir en un riachuelillo. Pero cuando lleva tiempo pasando agua, ¿verdad? Cuando ya el agua lleva tiempo fluyendo, acaba encontrando su cauce y lo acaba convirtiendo en un hermoso cauce y no en un barrizal.
Pues lo que tenemos es un barrizal y no un cauce. Y los repertorios deberían ser esos cauces. Claro, como no existen esos repertorios, que al fin y al cabo son las formas, los mitos de los que hablaba Aristóteles, no nos podemos acoplar con ese nuevo arte, porque carecemos como de puertos, ¿no? Es como si tú tienes un ordenador y yo tengo un periférico y tenemos que enchufarlo. Bueno, pues si no hay puertos, no hay manera. Esos puertos son las formas reconocibles. Y las formas reconocibles, precisamente devienen reconocibles porque forman parte de una repertorialidad, forman parte de un pequeño sistema de hacer mundo, de hacer sentido. Me preguntáis si no será la principal característica de la autonomía de nuestro tiempo. Bueno, yo quisiera pensar que no. Maldita sea, porque entonces estamos bastante vendidos, ¿verdad? Yo me gustaría pensar, y esto ya entra dentro del todo en el campo. Espera un segundo, que estoy llamando al timbre. ¿No veis? Enanos, abrid la puerta, que no. Disculpad, estoy sin llaves. Lo que